¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos. Les habla Diego Fernández. En esta ocasión, para hablar sobre la crisis económica y social que está desarrollando en Bolivia. Ya son prácticamente 3 semanas de conflictos sociales. Vamos a analizar los antecedentes, qué aspectos han llevado a este momento actual y también qué viene más adelante para Bolivia, qué se va a presentar en el futuro, escenarios. Así que comenzamos por los antecedentes. Bien, primero el gobierno, por supuesto, que antecede a Rodrigo Paz, o más bien los gobiernos son los de Evo Morales y el expresidente Arce, ambos del movimiento al socialismo más, partido que durante casi 20 años gobernó Bolivia, y por supuesto en las reformas que ellos han desarrollado, tanto positivas como negativas, como en todo gobierno, pero hay algo que marcó mucho la agenda y es, digamos, la política de los subsidios en muchos ámbitos, bien, sociales, por un tema de justicia social, pero por ejemplo subsidios al combustible, y que en un momento eso fue un tema muy álgido, porque como sabemos, en épocas recientes derivó en la falta de dólares, ¿no? Y los dólares son, por supuesto, básicos para las importaciones y de muchos insumos. Entonces, el sector de los combustibles, del diésel, pues como sabemos, representa una cadena, ¿no?, para otros sectores. Y la economía empezó pues a flaquear durante los últimos años, ya no se pudo sostener en materia de solamente subsidios, y una serie de reformas que en suma lo que han causado es una crisis, bien, que es real, ¿sí? Y por eso Bolivia en las elecciones del 2025 decidió migrar a la derecha. Bien, en este caso de un giro a la derecha con el presidente Rodrigo Paz Pereira. Entonces, en noviembre de 2025 asume la presidencia y, por supuesto, es un tránsito, un cambio, ¿no?, en lo cual no era esperado, básicamente por muchos sectores, sobre todo sindicales, pero sí se dio ese cambio. Inmediatamente también enfrentó diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, el tema de recortar los subsidios al diésel. Elevó el precio del diésel y digamos que trató de regular las cuentas del Estado, ¿no?, que estaban realmente eh, con amplio déficit, ¿sí?, desordenadas. Entonces, en esas regulaciones, una de las medidas es aumentar el precio del diésel. Y eso llevó a protestas también, ¿bien?, de los transportistas en el mes de enero y febrero del 2026. Y también se acusó al presidente de combustible basura, de la baja calidad de los combustibles. Y él asimismo también emplazó a la empresa estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de tener mafias al interior que están causando, digamos, esta contaminación del diésel. De hecho, hubo también vehículos malogrados, ¿no? Se reportó vehículos averiados por este diésel combustible basura. Y, pero poco a poco, eso es un aspecto. Realmente hoy en día el detonante es mayor. No solo es un sector, ¿no? Fueron sumándose más y más cosas. Por ejemplo, vino a tener una reforma agraria, ¿no?, en este interín marzo-mayo 2026, de la ley 1720, que permite los créditos rurales, ¿bien? Pero en Bolivia, por ejemplo, las tierras no son solo de los campesinos, son también propiedad de toda la comuna, ¿no?, de toda la comuna. Entonces, si un campesino se hace un préstamo, por ejemplo, y no puede pagar el préstamo, le quitarían su tierra. Pero no es posible esta figura porque la tierra es de la comunidad, no es solo de una persona. Eso también causó las protestas de este grupo, digamos, de campesinos, ¿no?, que en Bolivia, por supuesto, representan una porción importante del país. Así que sectores tras sectores se fueron masificando hasta llegar a una protesta ya general, donde la violencia se volvió extrema. Muchos grupos de maestros, obreros, y representados por la Central Obrera Boliviana, que es lo que en Perú sería el SUTEP, que es el grupo sindical más grande, más fuerte de Bolivia, junto a otros grupos intentaron llegar a la Plaza Murillo, que es la sede de gobierno en La Paz, donde está el poder ejecutivo, legislativo, pero por supuesto se produjeron manifestaciones, violencia, las fuerzas del orden reprimieron también con gases lacrimógenos,
Entonces, este escenario se da junto con bloqueos de carreteras y se pide la salida del presidente, ¿no? La salida del presidente Rodrigo Paz Pereira. En medio de esto aparece también la figura de Evo Morales como posible, digamos, incitador a la violencia y quien buscaría el derrocamiento del presidente Rodrigo Paz. Más bien Evo sostiene que la protesta es legítima y que los grupos, digamos, de poder quieren aprovecharse, quieren enquistarse y le están quitando al pueblo sus libertades. Bien, entonces está produciendo un escenario de polarización. Bien, entre el gobierno actual, el ejecutivo, el gobierno, el Estado como tal, e incluso podemos decir que ya en el Congreso de Bolivia ha perdido bastante fuerza el MAS de Evo Morales, pero aún tiene una base sindical muy importante, ¿no? Sobre todo en Cochabamba, en el trópico. Entonces, esta polarización, y es más, de por medio también pesan denuncias sobre Evo, sobre temas de abuso infantil, trata de personas. Hay mucha tensión en Bolivia, ¿no? Por estos temas. Y la falta de abastecimiento es real, ¿sí? En mercados de abasto, medicamentos en hospitales, falta de oxígeno medicinal, entre otros productos y servicios básicos que requiere la población. Bien. Asimismo también se suma otro tema importante, un conflicto diplomático, bien, porque en este caso el presidente de Colombia, Petro, que este año también ya está de salida, ¿sí? Pues se ofreció como mediador, ¿no? Pero él aduce una insurrección popular. Entonces, al final, el Estado boliviano ordenó la salida de la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García. Y eso también suma otro enfrentamiento, lo cual no es conveniente en este momento para el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y todo su gabinete, todo su equipo de trabajo. Más bien buscar una salida a este momento de crisis que vive el país. De parte del Ejecutivo se ha también propuesto, por ejemplo, formar un consenso económico con grupos campesinos, indígenas, grupos cevistas, grupos de maestros, entre otros entes, ¿no? Ciudadanos, pero no negociar, por supuesto, con grupos violentistas. Bien, aún está todavía en proceso. También ha habido el ofrecimiento de bajar los sueldos de parte del presidente y al 50%, ¿sí? Él y todo su gabinete. Entonces, esto todavía, estas medidas están buscando menguar la crisis, que aún no se resuelve, pero tenemos pronta salida y mayor apertura también al pliego de reclamos que tiene la población, porque ciertamente, si por un lado se puede pensar que hay un aprovechamiento político, por un lado, pero por otro también está la crisis, y la crisis es real. Seguramente es plausible, es una hipótesis muy verídica de que puede haber un aprovechamiento político por un lado, como digo, pero por otro lado también hay gente que protesta de manera legítima, porque hay crisis económica, ¿no? Real, sanitaria, ¿no? En muchos ámbitos de la vida en Bolivia. Y finalmente vamos a decir que cuáles son las consecuencias para la región latinoamericana. Bolivia es un polo de desarrollo muy importante en Latinoamérica porque es un núcleo energético, ¿no? Por el litio, por las riquezas minerales que tiene, y esto puede acaecer en cortar cadenas de suministro, frenar proyectos de desarrollo multinacional, y por supuesto eso también implicaría a otros países vecinos y a toda la región. Y por supuesto también puede generar un efecto dominó, de que un contagio político, así en otros países también se pueden producir protestas, ¿no? Rápidamente ante la asunción de un nuevo gobierno. Así que este tema tiene que resolverse rápido, solucionar la crisis. Esperemos una pronta salida. Agradezco a todas y a todos por ver este video. A la espera de sus comentarios, aportes, perspectivas. Y nos vemos en un siguiente video de análisis de la coyuntura política nacional y latinoamericana e incluso también mundial. Muchas gracias. Hasta la próxima.